Amén. Ahora estamos saliendo bien al aire. Estamos saliendo de la transmisión. Amén. Muchas gracias. Señor les bendiga entonces, queridos hermanos, sea el shalom. Saludamos también a la amada audiencia. Estamos entonces deleitándonos en esta mañana en la presencia del Señor. El Señor hace cosas que a veces nosotros no tenemos en mente. Mensajes no faltan para predicar, de eso habría que predicar toda la Biblia, ¿no? Recientemente he terminado un material sobre el amor, la unidad, también lo que tiene que ver con lo que significa muchas veces lastimosamente el desacuerdo. Y venimos hablando con los jóvenes acerca de esto, pero ayer a la noche el Señor hizo un cambio y verdaderamente es una palabra muy fuerte. Es una palabra de mucha exhortación. No voy a entrar en los detalles, pero esta semana el Señor me mostraba de una persona que he llegado a conocer en la vida, que ya no está. Mucho yo le preguntaba al Señor, voy a ver si podemos apagar estos ventiladores y este de acá también te voy a agradecer. Esto de acá y en medio les voy a agradecer. Y en un momento de la noche, después de haber estudiado, el Señor le dijo: esa persona no está conmigo. Luego chequeé con alguien que también se cruzó en mi camino, no estoy dando muchos detalles, y me decía: yo también he recibido eso de parte del Señor. En medio de todo esto, hermano, yo venía estudiando varias cosas, estoy con varios temas. Y hoy he titulado, hermano, los que desechan la palabra de Dios serán desechados. Y yo sé que es una palabra fuerte, hermano. El Señor nos ama muchísimo, amén. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al Mesías. Yeshua es el verbo, Yeshua es la palabra. A Pedro el Señor se le reveló. Quiero que estemos todos muy atentos porque lo que el Señor nos va a hablar es muy importante, hermano. Y le dijo a Pedro, o Pedro recibió esa revelación: solo tú tienes palabra para la vida eterna. Mire, querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando del otro lado, no hay nada más importante que recibir la palabra del Señor. No hay riqueza más grande que pueda recibir nuestra alma. No hay nada más importante en la vida, como lo hicieron conmigo, seguramente con usted. Yo lo más preciado que he recibido en la vida, más que algo material, es que alguien un día se atrevió a hablarme de la salvación, a darme la palabra. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando, hermano? Porque esto es salvación y vida eterna. La casa va a pasar, el auto va a pasar, la cuenta bancaria va a pasar, pero lo que no va a pasar es la palabra del Señor, y la palabra del Señor se va a cumplir en cada uno de nosotros de acuerdo a cómo nosotros hemos recepcionado la palabra de Dios. El mundo está rechazando a Yeshua, está rechazando la palabra, pero también dentro de las congregaciones hay un desprecio terrible a la palabra del Señor. Si hay tiempo luego lo veremos, pero muchos de ustedes lo conocen. Isaías 53, cuando habla el profeta por el año 700 aproximadamente antes de la primera venida del Mesías, el profeta Isaías dice: mi querido hermano, que él será despreciado y menospreciado, que no será estimado por una gran mayoría de personas. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 25. El autor de Hebreos capítulo 12, verso 25, dice la palabra del Señor. Está recordando los tiempos en el monte Sinaí, donde el Señor se había revelado en aquel monte y se había revelado por medio de Moisés. Y no voy a dar todo este capítulo porque este capítulo luego dice que ahora tenemos un mejor mediador, eso es obvio. Hebreos 12, 25, mirad que no desechen
al que habla. Qué tremenda palabra, hermano. En aquel tiempo, mantenga abierto la Escritura, en aquel tiempo el pueblo de Israel desechó al Eterno que hablaba en aquel monte, desechó al Eterno que hablaba por medio de este siervo tan manso y humilde de corazón como era Moisés. Y entonces el autor de Hebreos nos está advirtiendo a nosotros que no desechemos al Señor. A mí me pasó, hermano, frío, porque cuando el Señor me hablaba de esta persona por la cual yo muchas veces tenía una inquietud muy grande, y estoy hablando de alguien que ministraba la palabra de Dios, inmediatamente también vino la exhortación para mi vida, y el Señor me decía: cuidado, Gustavo, con lo que vas a hacer. Cuidado cómo vas a seguir de acá en adelante, porque podemos estar en la congregación, podemos predicar, podemos hablar la palabra del Señor, pero si lo hacemos simplemente en una teoría religiosa, nos vamos a perder. Debemos ser hacedores de la palabra del Señor y no simplemente oidores. Mirad que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos. Está hablando del pasado, está hablando de mucha gente que pereció en el campamento de Israel. En el Antiguo Testamento dice: si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque en aquel momento la palabra del Señor venía por medio de Moisés, no porque el Señor no quisiera en aquel tiempo también revelarse directamente, sino que ustedes recordarán lo que dice la Escritura, que el mismo propio pueblo de Israel le dijo a Moisés: acércate tú, tú nos hablarás de parte del Señor. Ellos tenían temor de acercarse a la presencia del Señor, y con razón, porque ellos no querían comprometerse totalmente con el Señor. Ellos sabían que no vivían una vida totalmente consagrada, y lo podemos ver en la historia de Israel. Cuántos hechos terribles acontecieron de juicios de Dios que cayeron sobre el campamento. ¿Por qué? Básicamente por lo que estamos hablando en esta mañana. Desecharon la palabra de Dios. Desecharon la palabra de Dios, como si hay tiempo veremos. Ustedes lo saben bien, uno de los ejemplos más notorios en la Escritura es la vida del rey Saúl. Es la vida del rey Saúl. Pero también todo Israel en aquel tiempo había desechado al Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque antes de 1 Samuel capítulo 15, ya en 1 Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel pide un rey conforme a las naciones, y a pesar de que el Señor lo permite, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel: ustedes han desechado al verdadero Dios. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Yo no te estoy hablando en estos pasajes de que simplemente el mundo impío desecha a Dios, que de hecho lo hace. Te estoy citando pasajes bíblicos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con la congregación, que tienen que ver con el campamento de Dios, que tienen que ver con la gran apostasía que hay en este tiempo. La gente quiere escuchar un evangelio prostituido, la gente no quiere escuchar la verdadera revelación del Señor. Dice acá el verso 25, Hebreos 12, 25: mucho menos nosotros, si desecháremos al que ahora nos está amonestando desde los cielos. ¿Quién está a la diestra del Padre? Yeshua. Él está vivo, Él resucitó, Él venció a la muerte, y Él está hablando directamente a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través del pacto renovado, y aún así la gente no le quiere escuchar. ¿Cuánta gente perezosa, hermano, que no quiere venir a escuchar al Señor? O cuánta gente que viene, pero entra por un oído y sigue saliendo por el otro. Acompáñeme al Evangelio de Juan, lo vamos a estudiar bastante, y agradezco que en esta congregación siempre se le esté dando el lugar que se merece la palabra del Señor. Verdaderamente agradezco mucho todos estos años. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Y hay gente obstinada, hermano. Hay gente rebelde, hay gente inmoral. Hay gente que está
buscando la congregación a su manera para seguir en los deseos de la carne, adulterando, fornicando, robando, mintiendo, etcétera, etcétera. Esas congregaciones van a caer sin duda bajo el juicio del Señor, como está escrito en la palabra, que el juicio comenzará en la casa de Dios, como fue también en los días de Israel, en los días cuando ellos salieron de Egipto. Juan 12:47, miren lo que dice la palabra, hermano. Dios quiera que pueda temblar a lo que ahora el Señor nos está diciendo en esta palabra. Desde el verso 44 no voy a leer, pero en la Reina Valera está subtitulado las palabras de Yeshua van a juzgar a los hombres en el juicio venidero. Verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda o no las obedece, yo no le juzgo. No significa que el Señor nunca va a juzgar. Hay que entender este capítulo. Lo que significa es que el Señor estaba viniendo en su primera venida para ofrecer su vida por nosotros. A ver, lo que está diciendo este pasaje es que en primera instancia, en la primera venida del Señor, Él no venía para juzgar, sino para salvar. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Está hablando en su tiempo presente, cuando el Señor estaba en la tierra. El que me rechaza, dice el verso 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el último tiempo. Con todo respeto, nadie se inquiete. Voy a poner de ejemplo acá a los que más conozco, a los que tienen un poquito más de espalda. Vamos a comenzar con el líder de jóvenes, con Derlis, amén. ¿Hace cuánto nos conocemos con Derlis? ¿Cuánto ha escuchado Derlis de la palabra del Señor? Qué bueno que lo vemos acá sirviendo al Señor. Amén. De hecho, te felicito, el Señor bendiga vuestro matrimonio, ¿eh? Y el Señor también, hermano, yo tengo 37 años en el camino, los hermanos, los siervos del Señor. ¿Cuánta palabra hemos recibido de parte de Yeshua personalmente, a través de un ministerio, a través de otro ministerio, a través de un hermano, a través de otro hermano? Todo eso, hermano, va a ser evaluado cuando llegue la hora de presentarnos delante del tribunal. Por eso lo importante, hermano, de arrepentirnos, lo importante de llenarnos del Espíritu Santo para comenzar a obedecer la palabra del Señor, porque la fe sin obras obviamente es muerta. Que estemos en la gracia no significa para nada que no tenemos que obedecer o que no tenemos que rendir nuestras vidas al Señor. El verso 48, y de esto yo estoy empezando a hacer una cartilla. ¿Sabe cómo se entiende la salvación? ¿La salvación se recibe o se rechaza? Yo voy a usar expresamente los versículos o la revelación bíblica, porque acá habla de recibir o de rechazar. Hay gente que escucha la palabra pero no la recibe. No la escucha con atención, porque en hebreo Shema, que es oír, no es simplemente el oír por oír, es oír para poner por obra indefectiblemente la palabra del Señor. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. O sea, toda la palabra que el Señor habló durante su ministerio, de todo eso el Señor nos va a pedir cuenta. Sobre todo de todo aquello que pudimos entender. Y hago una aclaración, como alguna vez hace muchos años, pero hoy en día te lo dicen de otra manera. Hay gente que te dice, se cree muy pica, la verdad. Él te dice, bueno, yo por eso no voy a congregarme, no voy a los estudios bíblicos, porque de esa manera entonces el Señor no va a tener derecho a juzgarme. No, te va a juzgar igual. Te va a juzgar igual, porque de alguna manera, al no querer venir a recibir la enseñanza para que el Señor te cambie, para que el Señor te transforme, de alguna manera obviamente le estás diciendo al Señor que le estás rechazando a Él, ¿verdad? Y si nosotros también estamos aquí en la casa del Señor y simplemente estamos por una posición religiosa
simplemente escuchamos la palabra, pero seguimos con una vida totalmente carnal, obviamente que también le estamos dando muestras al Señor de que lo estamos rechazando. Sigamos viendo en la Escritura. Vamos ahora sí, mi querido hermano, a el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí nos vamos a quedar, obviamente, un buen tiempo. El primer Samuel, capítulo 15, cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, comienza rápidamente a desobedecer las ordenanzas que le había dado el Señor. Saúl fue un rey que no permaneció mucho tiempo siendo fiel al Señor. Rápidamente comenzó a desobedecer una cosa y a desobedecer otra cosa, y llegó el momento donde el Señor le tuvo que decir al rey Saúl que tenía que ser desechado. Esta palabra es muy fuerte, hermano. Para que el Señor te diga que Él te va a desechar es porque has derrochado todas las oportunidades que te venía dando el Señor. Estamos hablando de muchos años, estamos hablando de mucha paciencia de parte del Señor. Versículo 22 dice: Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Mantenga bien abierta ahí la Escritura. ¿En qué se complace el Señor? ¿A que vengas acá a aplaudir, a saltar? ¿O se complace el Señor en que obedezcamos a las palabras del Señor? Yo no sé qué doctrina usted tiene, querido hermano, porque escucho tantas cosas estiradas de los pelos, tantas cosas diabólicas dentro de las mismas congregaciones. Gente diciéndome que no se puede obedecer al Señor. ¿Será que es cierto eso? ¿Por qué entonces diría Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia? La palabra del Señor dice que podemos obedecer, pero para eso necesitamos ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Le voy a pedir darles un chiquitito más fuerte, si puede ser, un chiquitito más, muy poquitito. Gloria al Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, gloria al Señor, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo mejor para nosotros, hermanos? Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que comparecer frente al tribunal del Señor. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjese cómo está considerada la rebelión a la palabra. Usted sabe, mi querido hermano, cómo terminaban los brujos y los hechiceros si no se arrepentían. Tenían sentencia de muerte. Por si no hay tiempo me adelanto, si no ustedes lo pueden ver en la Escritura, cómo terminó el rey Saúl. Terminó muriendo, terminó siendo derrotado en la última batalla con los filisteos, y después de eso él mismo se autoeliminó. Así que estamos viendo a través de la palabra cómo el rey Saúl fue desechado. Ya no tenía el favor de Dios, ya no tenía el respaldo de Dios, ya no tenía la cobertura de Dios. ¿Por qué no tenía todo esto? Porque él había incurrido vez tras vez en la desobediencia. Él tenía la costumbre de rechazar las ordenanzas del Señor. Él quería hacer las cosas siempre a su manera. Sabemos que una vez no lo esperó al profeta Samuel para hacer los sacrificios, y él se autoproclamó sacerdote, algo que estaba prohibido. No destruyó el botín de Amalek, no destruyó a todos los amalecitas, no mató al rey de Amalek, y todo esto colmó la paciencia del Señor. Mi querido hermano, acá no estamos, o usted no está, ni yo estoy acá para hacer nuestra propia voluntad. Usted tendrá que cumplir con las ordenanzas del Señor.
Los pastores, por ejemplo, en este lugar tendrán que predicar lo que el Señor verdaderamente pone en su mente y en su corazón. El pastor Jiménez tendrá que seguir obedeciendo a la revelación del Señor cada día, cada hora, cada vez y cada año, hasta que suene la final trompeta. Versículo 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh. Yo no quiero estar en las sandalias de un pastor que desecha la palabra. Hoy hay hermanos, congregaciones, denominaciones que te dicen esto no va, esto no va, esto no va, esto ya pasó, esto también ya pasó. ¿Con qué autoridad esas personas están diciendo esto? ¿Cuánta confusión ha entrado en la casa del Señor, mi querido hermano? Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también, el Señor, te ha desechado para que no seas rey. Y mi querido hermano, nosotros tenemos un llamado a ser reyes y sacerdotes, amén. Dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya basta, hermano, decir que soy débil, que no puedo. Por la gracia del Señor, todo es posible. No vamos a ser 100%, sí, pero tenemos que alcanzar un alto nivel. Dice la palabra, mire, hermano, ponemos la contraparte. Ahí vemos la vida de Samuel, un hombre que dice la Escritura, ninguna de sus palabras cayó por tierra. La vida de Moisés, un siervo fiel en toda la casa de Dios, dice también el autor de Hebreo. La vida de Pablo, una vez que él se convirtió totalmente obediente a la palabra de Dios, él declara en Gálatas, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Verso 24, vamos a seguir leyendo esta historia tan impactante, tan interesante. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pero él no lo dice de corazón. Usted se puede dar cuenta de esto en el contexto, pues he quebrantado, al menos reconoce, pero no tiene un verdadero arrepentimiento. Él reconoce que ha quebrantado el mandamiento del Señor, la ordenanza del Señor. Si él se hubiera arrepentido de corazón, tal vez el Señor lo hubiera obviamente perdonado, aunque él ya venía con varias desobediencias. ¿Qué dice la Escritura? El que practica el pecado es del diablo. Saúl ya no era de Dios. Si usted lee otras Escrituras, dice que el espíritu de Yahweh lo abandonó y lo tomó un espíritu de locura, un espíritu de esquizofrenia. Luego dice el verso 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero sigamos leyendo. Vuelve conmigo para que adore al Señor, le dice Samuel. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Se estaban a punto de separar para siempre, porque desechaste la palabra. Fíjese que todo el contexto habla de lo mismo y parece repetitivo, pero es importante lo que estamos viendo. Samuel le reitera, no estaré contigo. El Señor me va a apartar de tu vida. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, para que no seas tal vez el pastor de esa congregación, porque necesitamos ministros, obreros que prediquen la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, que prediquen la palabra, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Están dormidos en esta mañana. Un día cuando vengan los evangelistas de la prosperidad voy a venir a visitarlos. Y si siento que ustedes dicen más amén a todo eso que a esto, los voy a reprender. ¿Cuántos están contentos de tener este privilegio de recibir esta enseñanza?
Aleluya. Esto, hermanos, para que nosotros no caigamos en la condenación. Este es un mensaje de amor. Esta es la misericordia del Señor para que amemos la palabra, amemos escudriñar las Escrituras y mucho más, amemos poner por obra los dichos del Señor. Dice el verso 27, vamos a ir hasta el 35, y volviéndose Samuel para irse, él se tomó de la punta de su manto y el manto se rasgó, y eso fue también como una señal simbólica. Verso 28, entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Siempre el Señor está pensando en alguien que pueda hacer mejor las cosas. Y en términos espirituales, hacer mejor las cosas no es poner luces psicodélicas. Hacer mejor las cosas significa vivir en la santidad, vivir en la justicia, obedecer los mandamientos del Señor. ¿De qué sirve toda la estrategia, hermano, que usted ponga luces? Todas las estrategias, no que tienen los evangélicos, predique la palabra. No hay mayor estrategia que esta. Yeshua no usó ninguna otra estrategia, trajo las palabras del Padre, trajo el poder del Espíritu Santo, sanó a los enfermos, levantó a los cojos, a los paralíticos, restauró los corazones con el poder de la palabra. Deje de ser un vago, un perezoso y estudie la palabra de Dios. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche, para que todo te salga bien. Aleluya. Verso 29. Además, el que en la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, más bien no se dolerá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Mire lo que está diciendo Saúl. Soy un adúltero, soy un ladrón, soy un mentiroso, pero el pastor Martínez me puede honrar aquí en el púlpito. Claro que no. Pastor Jiménez, me puedes honrar, ando con 3 o 4 mujeres, 3 o 4 hombres, puedo ser tu compastor. ¡Salga de acá! Ya sé lo que algunos religiosos van a el pastor Jiménez no tiene una gota de amor. ¿Cómo que no tengo una gota de amor, hermano? Te vivo enseñando la verdad. Te vivo enseñando el camino de Dios, amén. ¿Sabe cuánto le he enseñado el camino de Dios? Sierva del Señor, ¿sabe cuánto le he enseñado el camino de Dios? ¿Y sabe por qué me votaron? Por el tema de corregirle en la inmoralidad. ¿Pasó algo igual por acá? Pero no es que yo te digo que te arrepientas de la fornicación, te lo dice el Señor para tu bien, para que no termine en el infierno. Claro que creo que Dios te va a perdonar, pero hay que arrepentirse, amén. Como usted sabía que hay varios que se han desviado diciendo, no sé quién les da ese entendimiento, que pueden tener muchas mujeres y pueden ser pastores evangélicos. Son sectas esto, hermano. Y no hay que ser muy teólogo o teólogo. Porque que yo sepa, en el libro de Génesis, de la costilla salió una sola mujer, ¿no? No, pero que David tuvo muchas mujeres que Salomón. ¿Y cómo le fue a Salomón? ¡Hola! ¿Y cómo le fue? Perdió a su hijo. Salomón, el reino se dividió. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Qué dice 1 Timoteo 3 para los ministros del Señor? Marido de una sola mujer. ¿Cuánta doctrina de demonios, hermano? La gente quiere desechar la palabra. Lo mismo con el tema del diezmo, no, ya no hay que diezmar. ¿Quién te dijo que no hay que diezmar? Desechan ese mandamiento, platita que queda acá, no, esa plata hay que ponerla en la obra del Señor con amor, con gozo, con alegría, para sostener el sacerdocio, para que haya administración, para que haya palabra, para que podamos levantar con las ofrendas también los templos, las radios, etcétera, etcétera.
De aquí a poco, hermanos, no me van a dejar ni una hoja de la Biblia. Es más, hasta el Salmo 23 lo van a deshojar. Van a quedarse con la primera parte: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hay mucho más que quedar. Me guiará por sendas de justicia. Cuidado. Qué lindo es leer todo el contexto. Qué lindo es ver toda la palabra del Señor, mi querido hermano. ¿Qué nos sigue diciendo acá la Escritura? Versículo, gloria al Señor, 31. Volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl. No se confunda ahí, no es que volvió para siempre. Volvió un instante para ver cómo se comportaba Saúl. Ya le voy a explicar qué es lo que pasa acá. Verso 32. Después dijo Samuel: tráigame a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Gloria al Señor. ¿Por qué todavía está un instante con Saúl? Después ya se separa para siempre. Dice la Escritura que no se van a ver más. Qué tremendo, hermano, cuando el Señor quita al profeta del lado tuyo. Esto es una representación también del Espíritu del Señor. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo te abandona, cuando la gloria del Señor se retira, como se retiró muchas veces de Jerusalén. ¿Saben por qué? Regresó un instante ahí Samuel con Saúl. Primero, para darse cuenta que Saúl obviamente era un rey hipócrita, que solamente de la boca para afuera pedía perdón, pero en realidad él era egocéntrico. Él quería recibir gloria, él le robaba la gloria al Señor. Y por otro lado volvió Samuel para cortarle la cabeza a Agag, para demostrarle a Saúl y a cada uno de nosotros, como ya hemos leído en este precioso capítulo, que lo que al Señor agrada es la obediencia. Y Samuel le demostró a Saúl que hay que obedecer, y Samuel obedeció la palabra del Señor, aniquilando a ese rey perverso. Había que destruir todo el botín también, y Saúl no lo hizo. Hermano, comience a hacer lo que la Biblia manda. Viva en santidad, sea honesto, deje la inmoralidad, deje de amar el mundo, deje de caminar de una manera pervertida, comience a obedecer la palabra, porque esta palabra nos juzgará en el último tiempo. Esto no es una broma, esto no es un chiste, esta es una gran realidad. Dice el verso 34 y 35, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Vayamos a segunda de Samuel, capítulo 1, que quiero mostrarle algo importante. Samuel, capítulo 1, verso 21. Acá hay un poema de David cuando él oye acerca de la muerte de Saúl. Y es muy interesante lo que vamos a leer ahora. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Montes de Gilboa fue donde murió Saúl. Ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrenda, porque allí fue desechado. Estamos haciendo énfasis en esta palabra. El escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Qué tremendo, hermano. No me da el tiempo hoy para ver todos los textos. Obviamente que él fue ungido con aceite por Samuel al principio. ¿Qué significa lo que está diciendo David acá? Como si no hubiera sido ungido con ese aceite, porque el Espíritu lo abandonó. Qué tremendo, hermano,
haber tenido el privilegio de haber sido ungido, haber tenido el privilegio de haber escuchado la voz de Dios, haber tenido el privilegio de haber sido puesto para servir al pueblo de Israel. Sin embargo, el Espíritu Santo a través de David dice lo siguiente: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Una tierra maldita que ni siquiera se ofrenda en ese lugar. ¡Wow! ¿Cuánto están entendiendo el mensaje? Y volvemos, parece, sin querer queriendo, al tema de los diezmos y la ofrenda, ¿no? Vas a seguir diezmando y ofrendando a los que desechan la palabra de Dios. Vas a seguir apoyando a los falsos profetas. El Señor te lo demandará a ustedes y a mí también. No vayan a creer que son ustedes los únicos que diezman y ofrendan. Yo también, como siervo de Dios. Pero voy a buscar una buena tierra, hermano. Voy a buscar una congregación, un varón que viva la palabra del Señor. Qué triste final de Saúl, qué triste final, y que no sea para nosotros, de muchos pastores y de muchas congregaciones, como Pablo habla a los Gálatas, que habían empezado en el Espíritu, pero estaban terminando en la carne. A veces recordamos con mi esposa: ¿te acordás qué linda presencia del Señor en aquel lugar, en aquella vida? Pero ahora no hay nada. Es un lugar desértico, así como el pueblo de Israel quedó en el desierto, así como el templo fue destruido, así como espiritualmente Israel se convirtió en un desierto porque rechazaron al Mesías. Y Yeshua profetizó palabras tremendas en Mateo 23, 30 y pico en adelante: no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira, hermano, lo que digo, no quiero que se malinterprete, no me voy a jactar, no me puedo jactar obviamente. Pero creo, hermano, puedo hablar con toda certeza que soy un siervo del Señor, que permanentemente arreglo mis cuentas con el Señor y estoy en obediencia al Señor. Sin embargo, el Paraguay no quiere esta palabra, en Argentina ya en muchos lugares no quiere esta palabra, y uno se pone a pensar cómo es que no quiere este tipo de palabras, si es la palabra de Dios. Es la palabra que nos va a edificar, es la palabra que nos va a limpiar, es la palabra que nos va a corregir para que nosotros podamos alcanzar la meta final. Qué terrible, hermano, haber empezado bien. Acá dice la Escritura: como si no hubiera sido ungido con el aceite. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Las palabras finales del rey David a su hijo Salomón, antes de que comenzara su reinado. Primera de Crónicas 28:9. Gloria al Señor. Qué bueno recibir un buen consejo de tu pastor o de tu padre. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mire, mi querido hermano, David era un padre bastante inteligente que aprendió a través de los errores. Creo que ya lo he dicho en este lugar, no le dejó mucho dinero a sus hijos.
o casi nada. Y mejor así, ¿no? Porque después se pelean por la herencia, ¿no? Hay cada caso, mamita querida, ¿no? Como se dice. Pero hermano, porque sabemos que David todo su tesoro personal lo puso a disposición de los sacerdotes para que construyeran el templo. ¿Y cuál fue la riqueza más grande que David le dejó a Salomón? El buen consejo. Le dijo que buscara al Señor, como dijo Yeshua en su palabra, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué le dijo el rey David a Salomón? Si tú dejas al Señor, Él te desechará para siempre. Hermano, esto es un principio. Lo que tú siembras, cosecharás. Siembras fidelidad, vas a cosechar fidelidad. Siembras el pecado, la desobediencia, vas a cosechar el juicio de Dios. Siembras la obediencia, vas a cosechar la bendición del Señor. Estamos en el último tiempo, hermano, no ven las señales, el Señor está por venir. ¿Y cuántos hoy en día están abandonando el camino del Señor? Es algo terrible, es algo que no se puede comprender, pero es algo que está sucediendo. Mejor dicho, sí lo podemos comprender a través de las Escrituras, entendiendo que la gente se está enfriando, se está entibiando, que la gente ama más las cosas del mundo que la voluntad del Señor. Sigamos viendo un poquito más, hermano, un poquito más, gloria al Señor. Veamos también en el libro de Mateo ahora, capítulo 21, versículo 42. Hoy es importante poder ver todos estos textos. Mateo 21, versículo 42 al 46. La parábola de los labradores malvados, que hacía referencia al pueblo de Israel, sobre todo en su primera venida, pero tiene una proyección para nosotros hoy en día también. Versículo 42, Mateo 21, 42. Yeshua les dijo: nunca leyeron en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores. Está hablando de los fariseos, está hablando de los religiosos, de los maestros de Israel. Hoy para nosotros, hermanos, ¿cuántos pastores, cuántos ministros, cuántos ministerios están rechazando la palabra de Dios con la cual tenemos que edificar al pueblo del Señor? Sigue diciendo el versículo 42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que comience a producir los frutos de Él. ¿Cuáles son los frutos del Señor? Los frutos de obediencia, los frutos de santidad, los frutos de predicar el verdadero evangelio. Verso 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, como le pasó al rey Saúl, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Verso 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Quiénes son, hermanos, los que no quieren edificar con la verdad? Principalmente los religiosos. Principalmente muchas veces las autoridades de determinadas congregaciones no quieren edificar el reino de Dios con la verdad. Muchos pastores yo he escuchado que te dicen: no, es muy duro, esa escritura no, esa temática no, esa cartilla, Pastor Jiménez, no la toque, por favor. ¿Quiénes son los principales enemigos? Muchas veces dentro del reino del Señor, no solamente los políticos allí afuera, sino que dentro de la casa de Dios están también nuestros enemigos, como el rey Saúl, como en algún momento
lo fue el rey Salomón, que gracias a Dios podemos entender que al final de su vida regresó. Como dice el libro de Eclesiastés, él dijo al final, la conclusión del mensaje oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay esperanza para aquellos que se han apartado, Si el gran rey Salomón, apóstata, llegó a declarar esa palabra, hay muchos que se han apartado hoy en día que todavía pueden regresar, pero tienen que regresar en serio a la palabra de Dios. Basta de buscar congregaciones, hermano, donde nos acaricien el pecado. Yo no quisiera que nadie se vaya, hermano, pero nosotros los siervos de Dios tenemos que ser fieles al Señor. No es posible que usted se vaya acá, yo me voy, porque el pastor Jiménez ataca el pecado, pero solamente yo ataco el pecado, ¿o acaso no es el Señor el que ataca el pecado? Haga un estudio en su casa, él aborrece el pecado, él aborrece las abominaciones de su pueblo. En Isaías capítulo 1 él dice: hastiado estoy de vuestras fiestas solemnes, estoy cansado de soportarla, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Y al final del capítulo 1 dice: si quieren y obedecen, comerán el bien de la tierra, y si no quieren y no obedecen, van a tener que soportar la espada de Yahweh, los juicios del Señor. Dice acá el verso 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Al principio no pudieron deshacerse del Señor, pero lo hicieron más adelante. Obviamente esto también se tenía que cumplir en la profecía bíblica. Un poquito más, hermanos, ya vamos redondeando. Quiero terminar con Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera epístola de Pedro capítulo 2, hasta el verso 7. O hasta el verso 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a comenzar. Gloria al Señor. Primeramente quiero leer con ustedes. El apóstol Pedro trae justamente el pasaje que recién leíamos del Antiguo Testamento. Primera Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, se refiere a Yeshua, a su palabra, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hermano, la roca, la piedra angular no es mala, porque la Biblia dice que el Señor nos ha puesto sobre esa roca. ¿Cuántos conocen la palabra de construir la casa sobre la piedra, sobre la palabra de Dios, o sobre la arena, sobre los conceptos del mundo? Cuando vengan los diluvios, los torrentes, esa casa que está sobre la arena va a ser completamente destruida. ¿Quiénes van a permanecer? ¿Quiénes van a estar en la eternidad, querido hermano? Los que no rechacen la palabra, los que vivan la palabra, los que sean hijos obedientes. No, pastor, a mí me gusta venir a la iglesia para saltar, para aplaudir. Venimos a la iglesia, hermano, a aprender, a reaprender, con la ayuda del Espíritu, cómo vamos a obedecer nuevamente al Señor. ¿Quiénes tropiezan? ¿Quiénes caen? ¿Quiénes quedan desmenuzados? Imagínense, hermano, si usted se cae sobre un acantilado. Una cosa es estar arriba y otra cosa es golpearse contra un acantilado.
evidentemente esa persona se va a desmenuzar. Hermano, no hay quien pueda ir en contra de la palabra de Dios. Tengo unos minutos más y voy cerrando. El querubín, Lucifer, quiso ir contra Yeshua y mire cómo terminó. No hay quien pueda derrotar a la palabra del Eterno, que es Yeshua. No hay quien pueda. No pudo el querubín, no pudo una tercera parte de ángeles, y usted pretende, en su arrogancia y en su soberbia, ir contra el Señor. Mire cómo le fue a Saúl. Salomón al menos regresó al final. Mire cómo le fue a David cuando desobedeció. Cómo le fue a Sansón. Cómo le fue a la generación de Noé. Tremendo, hermano. Vayamos a 1 Pedro 2:1 ahí nomás. Y ya voy terminando. ¿Sabe por qué queremos desechar la palabra? Y acá lo vamos a ver ahora un poco a la inversa. Porque no queremos desechar la inmundicia. A Yeshua no hay que desecharlo. Lo que hay que desechar y sacar afuera con el poder de la palabra es la inmundicia. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia. Hay que elegir, hermano, hay que escoger. O aceptas la palabra de Dios y desechas la inmundicia, o te quedas con la inmundicia y desechas la palabra de Dios. Estamos en la encrucijada, hermano. Hay que tomar una decisión. Dice, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia, desechando todas las detracciones que son murmuraciones, y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. La leche espiritual se refiere a la palabra. Hablaba, a veces comparto con el hermano Hermes cuando vengo para los jóvenes. Ciertamente este año veo muy pocos jóvenes, pero bueno, el Señor sabrá. Lo importante, hermano, es que en este lugar se predique la verdad. Quede quien quiere, quien quiere. Es capaz que van a quedar los pastores solos, no sé. Espero que no. Tenemos que ser fieles a Dios. Ayer vengo de varias actividades y pongo a un pastor muy sencillo que me gusta escuchar a veces. Porque el Señor habla a través de la gente sencilla, ¿no? Y hablaba de la paciencia que tenemos que tener, porque a veces vemos pocas personas. El Señor va a extender su reino, pero con la verdad, Porque no faltan aquellos que te aprietan humanamente y te dicen, no, para que vengan los jóvenes, ¿verdad? Pongan una mesa de pool, pongan un metegol, pongan un ping-pong, ¿verdad? Hermano, deje eso para otro momento. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar para aprender la palabra de Dios. Nos van a decir de todo, nos van a tirar tomates podridos. Usted es un arcaico, un viejo, que nos digan lo que quieran, hermano. Pedro, vuelvo a repetir, él dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Desead como niños, hermano, la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tremendo texto. La palabra de Dios es desechada hoy en día, también por los hombres y aún por las mismas congregaciones. ¿Quién le dijo a usted que este lugar se tiene que modernizar, hermano? No, pastor Chimero, usted para traer a la gente tiene que venir con pantalones bien achipuñados,
bien apretado, tiene que venir con musculosa y sacarse. ¿Qué les pasa, hermano? Usted sabe lo que es el respeto y la reverencia, hermano. El que no sabe viene del mundo, bueno, por eso está ahí todavía, hermano, pero para servir a Dios hay que modernizarse. Vaya a ver si no, como muchos pastores evangélicos han caído en adulterio, en inmoralidad, mismo en Kilson. Hay documentales que ya salen de la misma televisión. El pastor de Nueva York salía mostrando los músculos, terminó adulterando con varias mujeres. Estudie, investigue. No todo lo que brilla solo, hermano. No estoy tirando tierra por tirar. Estoy queriendo rescatarte de las ganas del enemigo. Santidad por dentro y santidad por fuera. Sin santidad nadie verá al Señor. Piedra escogida por Dios, pero desechada por los hombres. Ustedes también, como piedras vivas, versos 5 y 6, y ahí terminamos. Sean edificados como casa espiritual, no como casa carnal. ¿Cómo puede ser edificado, hermano, si no hay palabra de Dios, hermano? ¿Cómo tus hijos, cómo tu familia va a entender lo que es bueno y lo que es malo si no hay palabra de Dios? Si no le enseñas a la gente, como dice el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Qué lindo, hermano. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? En verdadera espiritualidad, en espíritu y en verdad. Vamos a orar, hermano. Vamos a agradecer al Señor. Padre, te alabamos. Te damos gracias por esta palabra en esta mañana, Señor. Entendemos que es un privilegio haber recibido tu palabra por gracia, Señor. No permitas que jamás desechemos tu palabra. No permitas que nunca vayamos en contra de tu palabra. No permitas que nunca seamos como Judas. No permitas el espíritu del anticristo, del antimesías, que nos opongamos a tu voluntad, Señor. Hoy nos arrepentimos porque todavía tenemos tiempo. Te pedimos perdón si algo de ti hemos desechado, Señor. Porque de ti no hay nada que desechar, Señor. Todo lo que viene de ti es hermoso. Todo lo que viene de ti es maravilloso. Lo que hay que desechar es el pecado, es la inmundicia. El Señor quiere ayudarte en esta mañana. Déjate liberar del pecado. Prepárate para entrar al reino del Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Sea shalom, la paz para todos ustedes.